La Embajada de Estados Unidos en México tiene 2.200 empleados representantes de más de 30 secretarías y dependencias federales, incluidas el FBI, CIA y Pentágono, entre otras. We must recognize in the United States. Creo que tenemos que reconocer en Estados Unidos la enorme responsabilidad que tenemos con este tema del crimen organizado. La mayoría de las armas vienen de Estados Unidos, eso es muy claro. ¿Qué estamos haciendo para detener ese flujo hacia México? La demanda de drogas también viene de Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo para trabajar en esos temas internamente con nuestros ciudadanos? What are we doing to reduce that flow of weapons? Pues yo te comentaría que pues es tanto como tapar el sol con un dedo, ¿no? Obviamente a nosotros nos exigen que capturemos a los capos, nos exigen que controlemos el tráfico de drogas, que todo, pero yo lo he comentado y les ha molestado, nada menos hace 2 semanas en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, de que pues no es posible que nosotros hagamos el trabajo de ellos. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos aquí al Observador y ahora se conecta con nosotros el doctor Jorge Bustamante, también profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Muy buenas noches y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y en la otra línea también tenemos al doctor Santibáñez, que ya estaba aquí con nosotros, también profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Bueno, dejábamos en la mesa 2 temas muy importantes. Uno que planteabas tú respecto al tema de seguridad, que por más que se quiera transformar el discurso, sin duda seguirá siendo... ¿Hasta qué punto sigue siendo la seguridad, pues la preocupación, el tema fundamental para el gobierno estadounidense, ¿no? En el pasado reciente, la relación México-Estados Unidos privilegió la seguridad, la suma de una estrategia compartida para enfrentar al narcotráfico, para librar la guerra contra las drogas a nivel continental, es la iniciativa Mérida. De acuerdo al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, los recursos asignados a México de 2008 a la fecha suman $1.600 millones. El planteamiento de Estados Unidos, desde mi punto de vista, tiene algunas limitaciones, porque ellos, por el tema de las confianzas, han preferido vincularse con Marina, con los militares, en lugar de seguir fortaleciendo el tema de los policías locales y estatales. Pero finalmente, y ese es un poco el debate que se da en México, los militares y la Marina no pueden estar todo el tiempo en las calles. Los objetivos trazados fueron la profesionalización de la policía, el reforzamiento de la tecnología, el desarrollo de infraestructura para el combate al delito, la implementación de una reforma judicial y penitenciaria y el fomento de una cultura de la legalidad. La experiencia internacional nos está indicando que la reducción estructural de los problemas vinculados a violencia e inseguridad atraviesa por fortalecer este aspecto reactivo policial, pero también el aspecto preventivo, es decir, las políticas preventivas con un enfoque transversal, es decir, fortalecer educación, salud, empleo, deporte, etcétera, etcétera, ¿no? En Tijuana, hoy parece que se viven tiempos de calma. La estrategia de ocupar la plaza con fuerzas militares y la limpieza de las policías parece haber dado resultados. Los índices de criminalidad han disminuido. En el pasado mes de diciembre se registraron 3.660 delitos, la cifra más baja en los últimos 12 años. Para nosotros es muy difícil poder criticar un esfuerzo que se hizo en la administración anterior cuando a nosotros sí nos funcionó. A lo mejor somos los únicos beneficiados, pero yo planteé los 3 ejes: participación ciudadana, voluntad política, cambio de paradigmas en las fuerzas del orden. Sin embargo, la realidad del narcomenudeo se multiplica. Las víctimas del secuestro no son ya los altos empresarios, sino el dueño de la tienda de la esquina en el barrio. En esta parte moderna, incluyendo el centro y la zona de tolerancia que pertenece a esa zona, la violencia ha disminuido de manera significativa. Ya no vemos la violencia escandalosa de colgados, de desmembrados, de decapitados, incinerados. En esta parte de la ciudad, la violencia se desplazó al este, que es donde vive la gran mayoría de los más de 1.6 millones oficialmente de habitantes de la ciudad, sobre todo obreros,
y algunas zonas residenciales clase mediana rodeadas de pobreza y miseria, la violencia se trasladó al este. A juicio de quienes han seguido la dinámica de la realidad criminal en Tijuana, desde hace muchos años impactada por el narcotráfico, tras de la calma en la ciudad están los pactos establecidos entre las organizaciones criminales, arreglos políticos entre los Arellano Félix, la familia michoacana y el cártel de Sinaloa, el llamado modelo Tijuana. O sea que hoy tenemos con este modelo a 3 grupos que operan con una nueva visión y una nueva perspectiva, porque hay una nueva generación de narcotraficantes, jóvenes, empresarios, donde tienen a la violencia como el último recurso para dirimir sus controversias. El reto de la seguridad fronteriza es el reto de confrontar al crimen organizado, de abatir su capacidad de corrupción, su amenaza a las instituciones. Desde hace mucho la frontera de Tijuana resulta un punto estratégico para el negocio de las transnacionales del crimen. Un negocio, de acuerdo a cifras de la ONU, que en Estados Unidos representa un mercado de $60,000 millones. ¿Qué tanto es real, digamos, que hacer a un lado toda la temática referente a este problema? A mí lo que me parece es de que tenemos que ser conscientes que el enfoque de seguridad nacional es de alguna manera contradictorio con el enfoque sobre los derechos humanos. Y esto es algo que tiene que ver con el contraste entre la retórica del presidente Peña Nieto, que ha enfatizado su interés por los derechos humanos, y la retórica que es más común escuchar en Estados Unidos, que es un enfoque específicamente sobre seguridad nacional, que tiene mucho que ver con puestas en práctica que requieren de la participación de fuerzas militares o policiales. ¿Estaría de acuerdo entonces que es fundamental seguir dejando como tema estratégico de la relación bilateral el tema de seguridad? Pues esto depende de lo que esté en el interés nacional expresado por cada uno de los presidentes. Lo que yo estoy enfatizando es un contraste. Sí, claro. Ahora, en la práctica, pues que podemos utilizar como ejemplo de la práctica la visita del presidente Obama, lo que yo destacaría más son las omisiones, es decir, aquellas cuestiones que se quedaron en blanco o no se mencionaron, como fue el tema de los derechos humanos de los migrantes, a partir de un error conceptual cometido originalmente por el embajador de México en Washington, y ahora reiterado ese error por el gobierno de México, en el sentido de que la cuestión migratoria es un tema de política interna de Estados Unidos, como quien dice, algo en lo que no se metería el gobierno de México. Me parece que es un error conceptual si pensamos en los cerca de 20 millones de ciudadanos mexicanos que residen sobre bases permanentes en Estados Unidos, y uno se pregunta cómo es posible que cuando viven en Estados Unidos 20 millones de ciudadanos mexicanos se pueda pensar que los problemas que están ligados a esa experiencia son de carácter interno de Estados Unidos, en lo cual el gobierno de México no se metería. Pues qué buena perspectiva, porque esto abona un poco a lo que estábamos diciendo, de que no solamente no es abrir a un horizonte multifactorial la reunión, porque también están las presiones que pesan sobre cada gobierno, sobre cada presidente, y las omisiones. A mí me gustaría retomar este punto que comenta justamente el doctor Bustamante y que mereció muy poca atención, salvo por ahí algunos comentarios que hizo en su momento Jorge Castañeda, ex canciller también en el gobierno de Vicente Fox, al señalar que, bueno, más allá del discurso, él cuestionaba la postura del gobierno mexicano al decir que la reforma migratoria era un asunto interno de Estados Unidos y que así lo entendería y por lo tanto no habría injerencia en ese sentido. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Exactamente, mi opinión es que es una posición equivocada y que tiene que modificarse. Y es poco realista, es contradictoria con lo que está sucediendo. No puede ser, México no puede sustraerse de los 33 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Vaya, ni siquiera es conveniente, además de que ética y políticamente es incorrecto, ni siquiera es conveniente por lo que representa esa comunidad para México y para los Estados Unidos. Acepto, sin embargo, que no es sencillo, y nadie dijo que debiera ser sencillo, no es sencillo encontrar una posición adecuada, pero la posición del silencio y de decir que es un tema estrictamente estadounidense, sí me parece una posición estructuralmente equivocada y poco realista, porque además no puede ser, vaya, el propio presidente Obama dijo que para instrumentar la reforma necesitará de México y México no dice nada. Entonces yo sí creo que hay ahí una tensión y una contradicción. Hay puntos de la reforma que afectan directamente a México. Por ejemplo, la reforma contempla como punto de inicio una mayor vigilancia en la frontera. Sabemos que una mayor vigilancia en la frontera está demostrado desde que existen los muros, desde el primer muro, desvía las rutas migratorias, las hace más costosas y más riesgosas para los migrantes. El involucramiento del crimen organizado en los flujos migratorios, las extorsiones, lo que pasó apenas ayer en el estado de Veracruz, en donde migrantes centroamericanos se tuvieron que aventar del tren para no ser extorsionados o violentados por bandas que operan en la más absoluta impunidad, se debe en gran medida a los mecanismos de control de la frontera. Entonces, no se puede decir que se está de acuerdo o no se puede uno quedar callado cuando la reforma migratoria contempla bardas a lo largo de toda la frontera, se habla de indicadores de captura del 90%, lo cual va a ser más difícil el cruce, de todas maneras van a cruzar, pero lo más grave es que eso incrementa los riesgos y las violaciones de los derechos humanos, como está históricamente demostrado. Pues qué cosa, énfasis en la seguridad, olvido de los derechos humanos, bardas, persecución, el flujo de armas intacto. Así es un panorama. Muchos temas ahí pendientes. ¿Qué les parece si antes de ir con este último tema que planteamos sobre el tema del liderazgo global, hacemos una pausa para ir a una nota informativa que preparó Víctor Ronquillo justamente sobre el tema de la migración y volvemos para seguir conversando también con el doctor Bustamante. Si antes los migrantes concurrían a Tijuana para cruzar al otro lado, hoy regresan deportados. 8,000 personas en los 2 primeros meses del año. Muchos de ellos con el destino roto. Algunos de ellos parte de la estrategia de despresurizar las cárceles de Estados Unidos. Exconvictos, pandilleros. Nosotros, a diferencia de otras ciudades del país, nuestro principal problema no es el narcomenudeo, que genera una cantidad de vicios y de situaciones criminales alrededor de esa actividad delictiva. Nuestro principal problema es, lamentablemente, esta situación de migración, de repatriados, de deportados que tenemos en nuestra ciudad. En los últimos 3 años, Tijuana recibió 400,000 actos de repatriación únicamente por nuestras garitas, una de nuestras garitas. 400,000 hermanos nuestros fueron deportados hacia Tijuana por nuestras garitas. Yo preguntaría en 3 años, ¿qué ciudad del mundo aguanta un fenómeno de estas naturalezas? Algunos datos provenientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. De los 80 consignados por homicidio en Tijuana hasta finales de abril, 22 habían sido personas deportadas. 18 de ellos eran exconvictos. Entonces, las evidencias que se han detectado o las investigaciones que se han hecho, pues nos están indicando que la mayoría no se queda. Es decir, se estaría hablando de que cerca de entre un 15 o un 30% se queda en esta población y que en algunos casos pues involucra actividades delictivas. La dinámica migratoria siempre es intensa. Se imponen nuevas realidades. Los efectos de la política seguida por años, consumada con una estrategia de deportaciones masivas, cobra su costo social en Tijuana. Tijuana hoy recibe el 45% de los deportados a lo largo de toda la frontera. Hasta 1994, Tijuana era el lugar
más importante de cruce de Estados Unidos. El 45% de los mexicanos cruzaban por Tijuana, pues ahora el 45% son deportados por Tijuana. La vida en el canal de Tijuana es muy difícil. La acechanza de las pandillas, el consumo de la droga para aligerar las dosis de extrema realidad. Pero no todo está perdido. Francisco lleva año y medio en Tijuana. Trabaja con el ánimo de regresar a Seattle, de donde fue deportado. Aquí te piden papeles, te piden comprobante de domicilio, acta de nacimiento y la CUT para poder trabajar, agarrar un trabajo estable. Entonces, y ahorita pues trabajo como en mercado de abasto, voy y descargo troques y agarro unos 300 pesos nomás, pero, ¿entiendes? Pero es una jornada muy dura. ¿Es una jornada? ¿Qué horas comienza a chambear? Desde las 6 y como para las 12, 1 de la tarde ya me desocupo. 12, 1 de la tarde. ¿Y luego dónde estás durmiendo? ¿Cómo estás? Estoy en un albergue, se llama albergue temporal, que está aquí en la zona centro. Y difícil, ¿no? Está duro entonces. Sí, está duro. ¿Y la pasada? La pasada está muy dura. Cuéntanos cómo ha estado. ¿Has intentado la pasada? Sí, quiero intentar, pero se me hace muy difícil. Por donde quiera, ya quiero pasar también por Mexicali o por Algodones y también se me hace muy difícil. Para concluir, un par de datos. De acuerdo a información del Instituto de Política Migratoria, organización de carácter independiente estadounidense, en los últimos 26 años, los distintos gobiernos de Estados Unidos han gastado $186 mil millones con el propósito de detener el flujo migratorio. En la frontera de California se concentra el mayor número de elementos de la patrulla fronteriza, 21.370 y la más sofisticada tecnología. Aquí surgió la estrategia de empujar a los migrantes a las montañas, de encarecer a riesgo de la vida de muchos su viaje rumbo al verde sueño del dólar. Bien, y decíamos que uno de los temas también fundamentales a discutirse es el liderazgo global que pone en la mesa justamente Barack Obama para invitar a sumarse a México como un socio y construir pues un bloque, así quisiéramos entenderlo, un bloque de las Américas. Y en ese sentido me gustaría que el doctor Jorge Bustamante nos dijera cuál es su opinión respecto a este tema, a esta invitación que de cierta manera pues cambia el discurso de la política exterior mexicana y americana. Doctor. Pues algo que sería equivalente a una exclusión de la cuestión de los derechos humanos de los migrantes, que yo considero que es fundamental a partir de, número uno, de lo que dice la ley. La ley mexicana obliga al gobierno de México, en particular al presidente de la República y obviamente al Poder Ejecutivo, a dar protección a los mexicanos que se encuentren en el extranjero. Esto es una obligación legal y pues esto se aleja de el sueño de que México participara en una cuestión de liderazgo a nivel regional. Yo creo que esa es una aspiración legítima, pero alejada de la realidad que se deriva de la dependencia enorme de un país que exporta casi el total de sus exportaciones a Estados Unidos, del cual importa casi el total de sus importaciones. Eso es una imagen de dependencia que no es coincidente pues con una idea de un enfoque más general. Doctor, pues le agradecemos mucho haber estado con nosotros esta noche. Gracias y vamos a hacer un pequeño corte, si les parece, regresamos aquí al Observador, no se vaya. Es extremadamente importante la aprobación de la reforma. Cientos de miles, si no es que millones de familias y personas salieran de las sombras para formar parte de una vida productiva y abierta y poder continuar contribuyendo de la manera que lo hacen positivo a este país sin miedo a ninguna represalia. Mira, esta gente, pobres paisanos, vienen sin un centavo, en realidad sin ropa más que la que traen puesta, y a veces y viven en unas áreas de aquí del lecho del río que de una manera inhumana,
algunos traen un porcentaje de drogadicción que también nos afecta. El Tratado de Libre Comercio se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio norteamericano fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George Bush y el primer ministro canadiense Brian Mulroney. Este acuerdo entró en vigor en enero de 1994, tras ser aprobado por las cámaras legislativas de los 3 países firmantes.